Muy buenas noches. Esto que ha ocurrido en el día de hoy es una de las cosas lamentables que va a contar la historia venezolana. Estamos haciendo este impacto especial con un invitado muy especial, que es el general de división Carlos Julio Peñalosa Zambrano, quien hasta hace escasos meses fue comandante del ejército. ¿Cómo es esto que he dicho yo que hace 8 años usted le sigue el rastro a esta gente y ahora, hoy, en la madrugada o a partir de las 12 de la noche, se concreta todas las sospechas suyas? Empecé a formar parte de esa historia cuando a mí me nombraron director de la Academia Militar de Venezuela en el año 1984. En esa oportunidad, bueno, fue ese julio que yo ascendí a general de brigada y me nombraron director de la academia. Cuando llegué a la academia me conseguí con un grupo muy calificado de oficiales. Entre ellos había un capitán muy destacado, un hombre con grandes condiciones de liderazgo, que era el capitán Hugo Chávez Frías. Y un oficial que se ganaba el aprecio de los superiores, se ganaba el cariño de los subalternos. Después de aproximadamente 8 meses de estar a cargo de la dirección de la academia, ocurren dos cosas. Vinieron a hablar conmigo dos padres de cadetes. Para ese entonces Chávez Frías era el comandante del 4º año de la Academia Militar y generó, por sus mismas características, su carisma y sus condiciones militares, generó un grupo de seguidores que lo empezaron a ver a él como realmente un líder militar. Eso yo creo que lo endiosó un poco y lo llevó a empezar a hablar de temas políticos. Y empezó a hablarle al 4º año de la Academia Militar de temas políticos. Empezó a hablarle ya, desde aquel entonces, de que había que tumbar el gobierno. Por ese motivo yo le recomendé al comandante del ejército de entonces que lo enviaran a un cargo aislado, para darle tiempo a que madurara un poco y bueno, se olvidaron de estas ideas que él venía planteando. El sarampión. Sí, de ese sarampión de la época, y a él lo mandan de comandante de un puesto militar aislado en el llano, cerca del pueblo de Cazorla. Bueno, allí este oficial tenía bajo su comando 2 subtenientes. Estamos en el año 1986. En ese año se presenta una denuncia después que este capitán tenía ya era mayor, ya tenía como 1 año, se presenta una denuncia de un subteniente que estaba en San Juan de los Morros, que es donde está el comando de esa unidad, el comando de la división. La denuncia era de que un subteniente que trabajaba con el mayor Chávez Frías se le había acercado a este que denunciaba y le había dicho que se unieran a un golpe de Estado, pero que había una condición, que para meterse en el golpe, en el grupo, tenían que tener claro que tenían que matar, de ser necesario, al comandante de la división. Entonces, esa novedad pasó por el ejército, la mandaron a la DIN y nunca más se supo. Años más tarde, investigando esto, le pregunté al director de la DIN, que para entonces era Rodríguez Citraro, qué había pasado con esa investigación, por qué no la habían ahondado. Rodríguez Citraro me dijo que él se acordaba de la denuncia, la había pasado a su departamento de investigaciones y que no le había venido ningún reporte de regreso, y tantos casos que investigar que eso se le olvidó. Posteriormente, este oficial va a otros destinos y nos colocamos ya en el año 1988, que es cuando ocurre la salida de los tanques del batallón Ayala. Los que vienen al Ministerio de Relaciones Interiores. La noche de los tanques, que salieron a capturar al presidente encargado, el canciller González. Esa noche, las investigaciones de esa noche indicaron que uno de los oficiales, había un grupo de oficiales que no pertenecían a esa unidad, al batallón Ayala, y que asistían con mucha frecuencia a esa unidad. Es más, que al mismo día de que salieron los tanques, había ido Chávez Frías y había ido en muchas otras oportunidades.
Esta era otra referencia, pero no se logró detectar ninguna relación directa. Sigue la historia con este oficial y en el año 89, al comienzo de 1989, ya era comandante del ejército. Fue en la segunda mitad del año 89. Viene otra novedad. Otro oficial que no tenía nada que ver con aquel del Llano, un oficial en el Zulia, que dice que a él se le acercó un oficial retirado, que por pura casualidad es un abogado que tiene en Cabima un bufete que se llama Bufete de los Bolivarianos. Y le indicó, bueno, que ellos formaban parte de una conspiración, de un movimiento patriótico, y lo invitaron a unirse al movimiento. Y le dijeron que para unirse tenía que estar dispuesto a matar al comandante de la división del Zulia. Estos dos casos, lo de la división del Llano y lo de la división del Zulia, que fueron en 2 años sucesivos, no tienen ninguna relación entre sí, salvo una, que en los dos casos, cuando el oficial que denuncia le pregunta al que lo invita quién es el jefe, en los dos casos el jefe es el mayor Chávez Frías. Bueno, no, el comandante del ejército era yo. Ah, por eso. Y yo puse la denuncia, le informé al presidente, hablé con el ministro de Relaciones Interiores, con el doctor Izaguirre, hablé con el director de la DICIP, hablé con el director de la DIN, pero se consideró que eso no era suficiente como para tomar una medida inmediata de arresto o de investigación de este oficial, pero para mí sí era muy importante porque era el tercer hecho consecutivo que le detectaron. Eso ocurrió en el segundo semestre del año 89 y por esos días arreció una campaña bastante fuerte de anónimos en el ejército. Y los anónimos empezaron a aparecer con el nombre o lo que lo firmaba, era sin firma, pues no eran anónimos por supuesto, pero el que aparecía o los que aparecían como autores era un grupo que se llamaba a sí mismo los Bolivarianos. ¿Dónde sale esto de Ejército de Liberación Bolivariana o Ejército Bolivariano? Bueno, este grupo originalmente no se llamaban a sí mismos los bolivarianos, eso fue un desarrollo posterior. Al comienzo, cuando yo empecé a conocerlos, y no era ni un secreto en el ejército que había un grupo de oficiales jóvenes en reuniones un poco extrañas, conspirativas. Lo que pasa es que no se había podido detectar exactamente quiénes eran. Al comienzo se empezaban a llamar, o los llamábamos popularmente los comecate. Comecate quiere decir comandante, comacate, comandante, mayores, capitanes y tenientes. El grupo Comacate posteriormente se va desarrollando y va creciendo y ellos decidieron cambiar su nombre, porque Comacate no es un nombre muy simpático. Y ellos empezaron a llamarse el grupo de los bolivarianos o el Frente Bolivariano. Ellos tenían siempre, el denominador común era bolivariano y era Bolívar. Este grupo de bolivarianos entonces empezó a inundar los cuarteles, especialmente en el ejército, con panfletos que tenían una serie de detalles también comunes, pero había uno que me llamaba a mí muchísimo la atención, que era el grado de odio que manifestaban, y especialmente ese odio se traducía en amenazas de muerte por mediante juicios sumarios a los líderes políticos y militares, una vez que triunfara el movimiento, que habían conducido a Venezuela al desastre en que actualmente se encontraba. En varios de estos anónimos decían que estos bandidos corruptos que pusieron a Venezuela de rodillas, tenemos que llevarlos a una plaza pública, en algunos casos decía y colgarlos, en otros casos decía hay que llevarlos al estadio universitario y fusilarlos. Investigar la distribución de este material subversivo de los bolivarianos y finalmente logramos capturar a un teniente coronel que estaba repartiendo este material.
teniente coronel, yo lo llamé al comando, lo detuvimos, mandamos a la DIN, yo hablé con el presidente y le dije que le recomendé, en lugar de ser preso este oficial, vamos a darlo de baja. Y nos lo quitamos encima. Ya le quitamos el uniforme, lo metemos en un arresto corto, pero luego se va de baja. Y así se hizo. Por pura casualidad, para que tenga idea de la mentalidad de esta gente que formaba esto, y lo digo solamente como referencia, no porque sea mala la idea. Este oficial que se dio de baja por esa razón, se llamaba a sí mismo el Patriota. Todo ese es un grupo de gente, de oficiales jóvenes, muy nacionalistas, muy llenos de ideas, donde no hay una ideología definida. Ellos tienen una mezcla allí de izquierda y de derecha, pero sí centrado fundamentalmente en un nacionalismo y en una creencia, porque ellos creen honestamente en eso de que ellos van a poder enmendar todo lo malo que hay en este país, porque ellos van a significar realmente un cambio. Finales del año 89, en noviembre del año 89, logramos tener en nuestro poder el plan para el golpe, un plan de operaciones. 1 o 2 días después de las elecciones nos llega a nosotros en clave la orden de ejecución del plan. Dieron la orden. El mensaje estaba en clave. Nos tomó como más de una noche, agencias puro a mí, que fuimos los que nos sentamos a estudiar el asunto. Y finalmente pudimos descifrar la clave. Y le notificamos al presidente. Porque era con órdenes claras y identificando a personas, pero en clave. Órdenes claras en el sentido de que lo que iba a hacer cada quien y dónde estaba cada quien. Y Chávez Frías nos salió de anteojitos ahí porque aparecía como el que estaba, el mayor, que para ese entonces estaba en Miraflores. Para ese entonces Chávez Frías estaba en Miraflores. Él era ayudante de un general en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Y desde allá Chávez Frías estaba dirigiendo la conspiración en 1989. Eso se le llevó al presidente. Se le llevó, por supuesto, al ministro de la Defensa. Y se le explicó. Le dije, bueno, aquí tenemos este caso. Hay un grupo de personas que son sospechosas, pero tenemos un problema. Del grupo de personas sospechosas, hay 3. Le dije al presidente, y le dije al doctor Izaguirre, y le dije al ministro Filmo. Le dije, hay 3 que yo estoy seguro que están. Y el líder es Chávez Frías. Se lo dije al presidente Pérez, se lo dije al ministro Filmo. Y están estos 2, está Ortiz Contreras y está un Hernández, que también fue capturado ahora. Que fue a los 3 que les pedí al presidente que fueran detenidos. Y que hoy son los líderes del grupo hoy. Estos ascienden y luego van al curso de Estado Mayor. Entonces, ascienden en el año 90, en julio del 90, y entre julio del 90 y julio del 91 hacen el curso de Estado Mayor, curso de 1 año. En junio del 91 yo entrego el ejército. Y estos oficiales, los líderes del movimiento, después que yo me retiré, fueron nombrados comandantes de batallón. Me olvido del asunto. Y entramos en 1992. El 20 de enero, hace 12 días, 15 días, vino a hablar conmigo una persona. Me dijo, va a haber un golpe de Estado en febrero. ¿Y quiénes? Los mismos. El golpe lo va a liderizar Chávez Frías, los paracaidistas van a venir a Caracas. Yo lo que hice fue llamé a mi casa a 2 altos líderes de Acción Democrática. No voy a dar el nombre. De ser necesario más adelante lo voy a dar. Inclusive no voy a dar el nombre porque no he hablado con ellos. Y se los estoy diciendo a ustedes 2, que son 2 altos jerarcas del Partido de Acción Democrática, para que se lo digan al presidente, porque yo no tengo acceso al presidente. Y dígale al presidente que investigue esto, que ponga a la DIM y a la DICIM a estar pendiente de estos señores, y le di los nombres. Realmente lo de anoche fue una noche triste, pero por fortuna tuvo un final feliz,
No vamos a discutir si iban o no iban a matar al presidente Pérez. Yo creo que sí lo iban a matar. Porque si esa no fuera la idea, ellos hubieran dado el golpe con Pérez en Suiza. Pero ellos querían a Pérez aquí porque Pérez, la sangre de Pérez, tenía que ayudarles a lavar el honor de la patria ofendida, herida. Apoya la democracia en Venezuela y en todas partes del hemisferio. Y este intento de golpe militar en contra del presidente Carlos Andrés Pérez es condenado firmemente por Estados Unidos.